el tema es el siguiente, como les decía, voy a alargar una evaluación, todavía no la terminé de escribir, pues la tengo que pasar a Edmodo, pero ni bien la termine de escribir, ya la lanzo. La voy a alargar con buen tiempo de sobra, no se hagan drama, no es que... Pero vayan ¿Y repasando las consignas porque ya dentro de poquitos días se les va a venir esta evaluación. de este práctico propio o de Sí, otro? no, de la crisis del 30, solamente crisis del Ah, 30. listo. Eh, la idea es esa. Les explico cómo funcionan las evaluaciones en Edmodo. Yo normalmente lo que hago, yo las programo, ¿no? Y Edmodo las lanza. Cuando yo les digo, a la hora que yo les digo, a Edmodo. Entonces ustedes a partir de ese momento están habilitados del día y la hora que yo diga hasta, digamos, cierra a la hora que yo le diga la evaluación. Es decir, entre esas 2 horas ustedes tienen el tiempo para sentarse y hacerla. Y el tema es que la otra cuestión que tiene también estas evaluaciones es que cuando yo le doy un tiempo para hacer la evaluación, es decir, ustedes se sientan, abren la evaluación y tienen 15 minutos o 20 minutos para hacer la evaluación. Depende, de eso lo programo yo también. Normalmente lo hacen bastante rápido, porque como son consignas de verdadero o falso o de múltiple choice, es decir, tienen que ir marcando ustedes nada más, eh, ustedes normalmente lo hacen bastante rápido. Pero bueno, yo por las dudas les dejo un tiempito ahí por si quieren consultar el libro, quieren repasar algo, etcétera. El tema es, y esto presten mucha atención, que una vez que ustedes abrieron la evaluación, no la pueden cerrar. Si la cierran, automáticamente cerraron su nota en la consigna que hayan quedado. Por eso, siempre les digo, cuando ustedes se sienten a hacer esa evaluación, asegúrense de tener muy buen internet y segundo, de que nada los vaya a interrumpir, es decir, avisen a la familia que están haciendo la evaluación, etcétera. Y ustedes se ponen a hacer la evaluación y háganla de principio a fin. ¿Está? Asegúrense de tener buena carga en la computadora o en el celular donde vayan a hacer la evaluación. ¿Me va siguiendo, Sereno? Sí, sí, Perfecto. tenía una pregunta. Sí, dame un segundito que termino Eh, esto y que- vos me haces la pregunta. Dame un Dale. segundito. Samira, Roldán, ¿se entendió esto de lo de la evaluación? Samira, ¿estás presente? Hmm. Bueno, como les iba diciendo, entonces, el tema es ese. Cuando ustedes se sientan a hacer la evaluación, presten mucha atención a este tema. Asegúrense de que van a poder hacer las consignas. ¿Estamos? Bien, yo, una vez que se les cierra la evaluación, yo no tengo forma de volver a abrirles a ustedes la evaluación. Le digo porque me pasó con una chica que, yo no me di cuenta, abrí la evaluación y la cerré y se te cerró la nota. Y yo no tengo forma de hacer que esa evaluación se pueda reabrir. ¿Queda claro para todos? Profe, yo tengo una pregunta. Ahora sí, vamos por orden. Sí, dale, Estaba Antonella. Seba primero. Sí, estaba se va, pero bueno, primero las mujeres, dale. Bueno. O sea, en la evaluación las preguntas van a ser con múltiple choice o van a ser que tengamos que explicar y eso. No, porque por ahí se complica para mí poder corregirlo. Te voy a ser sincero, es corregir en la computadora es muy molesto. Entonces me es mucho más práctico para mí poner multiple choice y verdadero y falso. O a lo sumo, que esto sí lo he hecho también, por ahí pongo completar la oración con algunas palabras claves. Profe, se Este, escucha todo cortado. ok, vamos de vuelta. ¿Ahí me podés escuchar mejor? Sí, ahí sí. Bien, lo que te decía es que eh, es muy difícil para mí corregir en la pantalla. Es molesto más que difícil. Me molesta mucho poder tener que corregir en la pantalla. Entonces por eso uso múltiple choice y utilizo verdadero o falso. ¿Hasta acá se escuchó todo Bueno, perfecto? sí. Bien. Lo que por ahí agrego un tercer ejercicio que son de completar la oración. Que por ahí utilizamos una palabra clave. Pero más que Bueno, eso, no. No.
Listo. Esas van a ser los tres tipos de ejercicios que podemos llegar a encontrar. Ajá. Por eso presten mucha atención, repasen el libro antes de Bueno, empezar a hacer, porque yo tomo muchas oraciones del libro. ¿Está? Saco mucho del libro para hacer las consignas. Por eso estén pendientes de eso. ¿Algo más, Gutiérrez? no, profe, era esa mi duda. Dale. ¿Sereno? Con respecto de cuando nosotros estamos haciendo la evaluación, tipo, Sí, se puede, por ejemplo, ayudarse con el libro? hacé lo que vos quieras. Ah, ok. Yo, a ver, Porque, tiene que ver con esto, Sereno. Yo no tengo forma de ver si vos tenés libros, tenés videos, tenés... Te voy a ser sincero, no tengo forma. Como yo, y te voy a ser más sincero todavía, no me interesa estar controlándote. No tengo ganas, no me interesa, no es la idea, no es el sentido que tiene también estos sí, sí. ejercicios. Entonces, vos ayudate con lo que se te dé la gana. Si a vos te sirve, usalo. Tené, digamos, la única recomendación. Tené cuidado de dónde sacar la información. Lo único. No, yo lo único que utilizo, o sea, es el libro. En Bien. de la última actividad que usted mandó, de la FGIH, me había complicado más que nada en la G. Y no sabía dónde ayudarme, entonces, tipo, le di como una tercera o cuarta lectura a la parte que usted nos dijo. Ujú. Y de ahí, bueno, lo pude sacar. Bien, No sé si perfecto. estará bien. Pero, Sí, no hay problema. Si querés por ahí en última instancia, haceme una pregunta puntual ahora y yo más o menos te oriento para confirmar que lo que hiciste esté bien, nada más. Pero por lo demás, despreocupate. dale. ¿Eh? Bien. Samira, Quería preguntarle que no escuché bien. ¿La evaluación va a ser con el último trabajo, el de la crisis del 30? la crisis del 30 solamente. Nada más Ah, que eso. listo, listo. No había escuchado, por eso. No hay problema. Te hago una pregunta, Samira. ¿Cómo venís vos con las consignas? Bien, yo las entregué anoche. Bueno, ¿tuviste de alguna dificultad? ¿Algo que no te haya quedado en claro a pesar de que ya entregaste el trabajo? Sí, una pregunta. Bueno, Ahí le digo. bueno, mientras Samira está buscando ahí la pregunta, se prepara para decirme la pregunta. Si ustedes tienen alguna pregunta para hacerme, este es el momento. ¿Eh? Yo creo que por ahora preguntas no, pero, o sea, de las preguntas que usted entregó para hacer el práctico. Ujú. Pero, si no, ahora, o sea, tengo que ir a buscar el libro y ver a ver la pregunta que tengo ahí anotada para preguntarle. Hmm. ¿Y anda? ¿No hay La problema? pregunta es, pero A ver, Samira, disculpa, no te logré entender. la D. La D. La D era... Aguantamos un segundito. Mencionar cada una de las medidas que implementaron los países en crisis. Sí, Eh, a ver, no me quedó muy claro eso, más o menos. tranquila. A ver, la realidad cuál es. No todos los países tomaron exactamente las mismas medidas porque obviamente cada país tiene una realidad muy particular que hace que por ahí difiere la realidad argentina con respecto a la realidad de Colombia, por dar un ejemplo así medio rápido. ¿Se entiende esto hasta acá? Sí, Entonces, sí, sí, sí. si nos ponemos a entrar en detalle en las medidas que tomó cada uno de los países latinoamericanos, no terminamos nunca más acá. Pero sí podemos decir que los países de Latinoamérica en conjunto tomaron medidas medio similares porque no dejaba de ser una crisis económica al estilo, bueno, al estilo bien clásico, ¿no? De lo que son las crisis en aquel periodo. Y la realidad es que una de las medidas que que tomaron a lo largo de todo el mundo fue el tema del abandono del patrón oro. Concepto clave este, ¿eh?
Anótenlo porque seguramente va a estar en la evaluación. Patrón oro. ¿Qué es esto del patrón oro? Todos los países hasta 1930 mantenían una reserva de oro dentro de sus fronteras. Esta reserva de oro dentro de sus fronteras estaba básicamente en... no tengo la billetera acá, pero bueno. No, a ver. Todos los países del mundo tienen esta reserva de oro. ¿Y para qué servía esta reserva de oro? Bueno, básicamente esta reserva de oro estaba destinado a ser un respaldo, una garantía de los billetes que circulaban en el país. ¿Me siguen hasta acá? Es decir, que todos los billetes que circulaban acá en aquel periodo tenían un respaldo en oro. Entonces, para resumir, se supone que la cantidad de billetes que circulaban en este país era similar a la cantidad de oro que se tenía depositado. Si ustedes se fijan, van a ver que los billetitos, ¿no? Dice acá, Banco Central de la República Argentina, BCRA. ¿Qué es el Banco Central de la República Argentina? Bueno, justamente como había dicho en la clase anterior, el Banco Central es un banco de bancos. Es decir, es el banco que regula el funcionamiento de todos los bancos de este país. Y además es el encargado de regular la cantidad de billetes, estos, que andan circulando dentro de nuestro país. Es decir, que el Banco Central es el que dice cuántos billetes tiene que haber en el mercado. Obviamente, este billete tiene que ser la cantidad, el valor total de todos estos billetes tiene que ser similar, o mejor dicho, igual a la cantidad de reserva en oro o en otra moneda que nosotros utilicemos. ¿Qué pasó? La crisis del 30 trajo el problema de que demostró que la cantidad de oro es un limitante. Porque el oro, ¿cómo se fabrica? Sereno, ¿cómo se fabrica oro? No entiendo mucho de minería. A ver, Gutiérrez, ¿cómo se fabrica el oro? No se fabrica, profe. Muy bien, exactamente, y ese es el problema. El oro no se puede fabricar. No es que nosotros agarro un elemento, otro elemento y hago oro. No, justamente el oro es un recurso natural. Como vos dijiste, Sereno, es minería. Y la minería, justamente, o encontrás el elemento que querés minar o no lo encontrás. Y justamente, como no se puede fabricar el oro, no se puede tener toda la reserva que uno quiere ilimitadamente. Hoy el patrón oro se dejó de usar en 1930. Hoy utilizamos la Argentina y la mayoría de los países latinoamericanos, y yo diría la mayoría de los países del mundo, utilizan otra forma de patrón. Ya no es patrón oro. ¿Qué patrón sería? En nuestro caso es bastante simple. ¿Qué patrón utilizamos? Ajá, mucho grillo ahí por acá, ¿eh? Ok. ¿El dólar? Muy bien, Gutiérrez, está afilada. Como se nota que venís del nervio vos, ¿eh? Que has tenido buenos profesores en tu pasado. ¿Cómo se Sí, justo en nota, primer eh? año lo tuve. Sí, justamente, el patrón dólar. Hoy nosotros utilizamos el patrón dólar. Eso significa que la masa de dólares que mejor dicho, que el Banco Central tiene depositado dentro de sus bodegas, este, es similar a la cantidad de pesos que nosotros tenemos circulando por el mercado. En teoría debería ser así. Yo creo que es así. Realmente no me consta, pero bueno, los economistas dicen que sí. Bueno, dale. Eh, Obviamente, nosotros nuevamente tenemos otro problema. ¿Cuál es el problema con el dólar? Que no lo podemos fabricar y peor aún no lo podemos ir a minar a algún lado. Nosotros la única forma que tenemos de obtener dólares es a través del comercio internacional, vendiendo productos y pidiendo créditos, que nos fue re bien haciendo eso, pidiendo créditos. Pero bueno, esa es la forma que nosotros tenemos de conseguir dólares. Mientras más dólares tenga nuestra economía, más sólida es. Pero en 1930 el dólar no era la moneda del mundo.
¿Cuál era la moneda del mundo en aquella época? La moneda más fuerte que había. El dólar era una de las tantas monedas fuertes que había en aquel momento. La moneda que se utilizaba en aquel momento, 1930, 1940, fue la libra esterlina. Anótenlo esto, que es fundamental este dato. Libra esterlina. La libra esterlina es la moneda que se utiliza en Inglaterra hasta el día de hoy. ¿Me van siguiendo? Bien. En aquel momento, como nuestro vínculo comercial era muy fuerte con Inglaterra, no tanto con Estados Unidos, es que por eso la libra esterlina tenía mucho peso, económicamente hablando. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, la libra esterlina empieza a ser desplazada y toma su rol central el dólar. ¿Me siguen todos hasta acá? ¿Roldán? Sí, o sea, es como que la única Sí. moneda de la libra esterlina pasa a ser, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial pasa a ser el dólar. Sí, No. lo cual no quiere decir, Sereno, vamos de vuelta, yo por esto por ahí lo aclaro por si las dudas. Lo cual no quiere decir que la libra esterlina dejó de existir. La libra esterlina hasta el día de hoy existe y no quiere decir que no sea una moneda importante. De hecho, es una moneda muy importante en el comercio internacional. Pero no es la primera. No es la número uno. ¿Se entiende? Sí, sí, Número uno es el dólar. El billetito verde ese tiene un aroma que la libra esterlina, no lo ¿viste? tiene. Sí, sí. No, igual es bastante sabroso el sabor de la libra esterlina, ¿eh? Vos me mostrás unos billetes de libra esterlina y a mí los ojitos me empiezan a titilar, ¿viste? Pero bueno, tiene que ver con eso. Otra medida que se tomó, por ejemplo, es el tema de cierre de importaciones. No se olviden que Latinoamérica en su conjunto, cómo funcionaba el comercio hasta 1930. Era muy simple. Los países latinoamericanos, en su gran mayoría, eran productores de materias primas. Depende del país, era el tipo de materia prima. Ya habíamos dicho, Argentina, carne, cuero, lana. Chile, más que nada, el cobre. Brasil, el tema del caucho, el tema de caña de azúcar, el tema del café. Colombia, algunas frutas como la banana. En el caso de Cuba era la caña de azúcar, era el tabaco, sus principales exportaciones. Bueno, en definitiva, se va entendiendo, dependiendo del país, es el tipo de materia prima. Pero ¿qué hacían? Estas materias primas eran vendidas a diferentes países, las potencias centrales, Estados Unidos o Inglaterra, Francia o Alemania, etcétera, ¿no? Que eran las potencias centrales, las potencias industrializadas. Ellos industrializaban estas materias primas y revendían estos productos como productos manufacturados. Entonces, nosotros mandábamos, por ejemplo, carnes, mandábamos cuero, mandábamos lana y ellos nos mandaban, no es que nos mandaban, nos vendían obviamente, nos vendían herramientas, nos vendían ropa, zapato, portafolios, bueno, etcétera, productos manufacturados en última instancia. Entonces como que este era un comercio de ida y de vuelta, ¿se entiende? Era un comercio de ida y de vuelta con las principales potencias internacionales. ¿Qué pasó? 1930 se rompe este comercio porque primero lo cortan las potencias europeas, dejan de comprar, restringen las compras, es decir, achican las compras a nivel internacional para hacer frente a la crisis y nosotros nos quedamos con la materia prima a vender y que no se vendía ya. ¿Qué hicieron los países latinoamericanos? En ese sentido, empiezan a, justamente, dejan de comprarle también, a su vez, dejan de comprarle estas materias primas. Perdón, estos productos manufacturados. Y acá es donde empieza a desarrollarse lo que nosotros también, otra palabra clave, la política de easy. Vamos de vuelta y aclaro, y soy bien claro. Gutiérrez, presta atención. No es ISIS con S al final, es easy. ¿Me siguen? Roldán, una pregunta. Vos que recién te fuiste y volviste, se nota que se te corta la señal. Eh, ¿vos me dejaste Sí, me dejaste de escuchar?
Sí, porque se me cortó recién. Ah, está bien, está bien, está bien. Bueno, no te perdiste nada, no te hagas drama. Estaba acentuando esta política de easy. La política de easy, ESI, La significa... industria sustitu- sustitutiva de importaciones. Muy bien, Ah, lo tengo anotado, sí. bien. Esa es la política. Obviamente es una política que es una idea que empieza a crecer con la crisis del 30, con las consecuencias de la crisis del 30, y de a poco va agarrando fuerza, pero no es que en 1930 ya hicieron así, aparecieron de golpe y porrazo todas las industrias, es decir, que hicieron, ¡guap!, aparecieron las industrias. No, las industrias van apareciendo de a poco, de a poco, de a poco, de a poco, y ya les diría 1945 hay un plan industrial acá firme. Pero igual, si en 1945 nosotros comparábamos la capacidad industrial de la Argentina y la comparábamos con Estados Unidos, obviamente era un chiste. Si la comparábamos con Inglaterra, obviamente era otro chiste. ¿Por qué? Porque todavía no había cantidad. Es más, hasta el día de hoy, Argentina no llega a ser un país industrial realmente. A pesar de que en la esquina podemos tener una industria de algo. Pero eso no significa absolutamente nada. En la cantidad de industrias nunca se logró realmente desarrollar este espíritu de la easy. ¿Se entiende? Pero sí se logró sustituir muchas importaciones en ese sentido. Hoy Argentina es un país que importar lo hacemos todos los días. De hecho, yo ayer estuve en un negocio de un amigo que fui a comprar algo y me mostraba que todos los paquetones que compró, que eran de auriculares, de esto, de aquello, y todo chino. Entonces, evidentemente, todavía la Argentina tiene problemas para producir muchas cosas. ¿Se entiende? Y más comparado con la industria china, que te aplasta. Bien, volviendo al tema. Entonces, una de las políticas que se desarrolló fue la ICI. Eh, Otra cosa que hicieron muchos los países... ¿A mí? ¿Se cortó? ¿Me pueden escuchar bien ahora? Sí, yo sí, profe. Ah, se nota que... Ah, no, no, es Sereno que se fue. Otra cuestión que por ahí ustedes deben tener presente es que se estableció un control de cambios. Esto fue central. Control de cambio. Otra palabra clave. ¿Qué es esto de control de cambios? Es cuando... se le terminaron los megas. Sereno. No hay problema. Es cuando el Banco Central, nuevamente, el Banco Central, se hace de todos los dólares que entran al país. De dólares o de, obviamente, libras esterlinas. ¿Cómo funciona esto? Es muy simple. Ustedes tienen las empresas exportadoras. Aceitera, frigorífico, fábrica de, no sé, chupetines, no sé. Todas las fábricas, todos los que venden productos, es decir, que exportan sus productos hacia el exterior, reciben dólares a cambio de esa mercadería. Bien, perfecto. Y esos dólares vienen para la Argentina. Bien, ¿qué hace? ¿Qué tiene que hacer entonces la empresa? La empresa, por ley argentina, está obligado a venderle esos dólares al Banco Central. El Banco Central, obviamente, compra esos dólares a la cotización del día. ¿Está? Si ustedes se meten en cualquier... Profe, Sí, tengo una duda. ¿Quién recibe los dólares? la empresa. Esos. Ah, la empresa. Pensé que Imagínate, el carne banco. pampeana. Manda 50.000 toneladas de carne a China, ¿no? A no sé qué parte de China. Alguien en China compró 50.000 toneladas de carne. Estas toneladas de carne, China le manda el giro de dinero en dólares y Carnes Pampeanas cobra no sé, los 10 millones de dólares que, no sé, qué sé yo lo que vale, no tengo ni idea. Los 10 millones de dólares. ¿Qué hace Carnes Pampeana? Por ley está obligado a llevar esos 10 millones, que no los tiene que llevar físicamente, ya están en el banco. Se los vende el Banco Central. Y el Banco Central se hace de esos dólares. Y a cambio de esos dólares, el Banco Central le da su equivalente a Carnes Pampeanas en pesos argentinos.
¿Se entiende? Y así el Estado argentino se hace de los dólares. O libras esterlinas, o euros, o la moneda que sea. ¿Se entiende hasta acá? ¿Soy claro? ¿No soy claro? Sí, sí, sí. Bien. Básicamente lo que estamos hablando es de que los países latinoamericanos en 1930, y acá les va otra palabra clave, toman una política proteccionista con sus respectivas economías. Es decir, protegen la estructura productiva que hay en el país. Ejemplo. Les voy a dar un ejemplo. En la Argentina no entra azúcar cubano. Y eso que el azúcar cubano es de muy buena calidad. Y además es increíblemente barato. Obviamente, con la cantidad de azúcar que produce Cuba, ni se compara con la cantidad de azúcar que producimos en el país. Pero sin embargo no entra al país. ¿Por qué? Porque el Estado prohíbe la entrada de azúcar cubano. ¿Por qué hace esto el Estado argentino? Muy simple. Para proteger toda la industria azucarera que hay establecida en nuestro país. Ejemplo, en Tucumán. ¿Se entiende hasta acá? Así lo hace con la industria de zapatillas, así lo hace con la industria de la ropa, así lo hace con la industria de repuestos para autos, así lo hace con esto y con aquello y con aquello y con aquello. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Roldán, ¿me pudiste seguir? Sí, sí. Perfecto. Bueno, básicamente por ahí pasaban las medidas, Roldán. Esas básicamente eran las medidas. Bien, ¿alguna otra pregunta que tengan? Sereno, ¿alguna pregunta que tengas antes de que te vayas nuevamente? No, yo no, por ahora, profe. Bien, bien, Roldán. Sereno, ¿estás vivo, Sereno? ¿Estás entre nosotros? Bien. ¿Y vos, Antonella? Yo ninguna, profe. Anoté todo lo que dijiste recién para que me sirva para la pregunta esa. Bien. En el caso de la Argentina, para ir puntualizando, aparte de las que ya mencioné, hubo otra más que no me quedan claros si lo aplicaron en algunos países latinoamericanos. Estoy convencido de que sí, pero bueno, dale. Se estableció una junta reguladora de carne y granos. La junta reguladora de carne y la junta reguladora de granos tenía como finalidad establecer un precio mínimo. ¿Tá? ¿Qué pasó? En la crisis del 30 el valor de los cereales, de los granos y el valor de la carne y de cuero y de esto y de aquello bajó considerablemente. ¿Se entiende? Es decir, a nivel internacional, ya como nadie compraba y todos vendían, el valor bajó. Bien, hasta acá. ¿Cuál era la finalidad entonces de la Junta? Como bajaron los precios de estas materias primas acá en la Argentina, afectó negativamente, haciendo que, los productores no les sea tan rentable producir como le era años anteriores. Entonces, ¿qué actitud toman los productores? Muy simple, dejan de producir. ¿Se entiende? Dejan de criar ganado, dejan de sembrar, y en definitiva dejan de mover la rueda. ¿Cuál era el objetivo entonces de, de las juntas reguladoras? Muy simple, incentivar a estos productores que estaban en riesgo de paralizar la producción porque ya económicamente no les convenía, de incentivarlos para que sigan produciendo. Entonces, ¿cómo hacen? A través de estableciendo precios mínimos. Bueno, si el mercado te paga esto y a vos este precio no te conviene, yo, junta reguladora, te pago este precio. Está bien, no te vas a hacer multimillonario, pero te va a convenir económicamente y esto al Estado le servía. ¿Por qué? Le servía al productor y le servía al Estado. ¿Por qué? Porque se sigue moviendo la rueda, se sigue contratando gente, no se genera desocupación. El productor sigue pagando impuestos, es decir, que el Estado sigue recolectando, se sigue moviendo, se sigue exportando, se sigue y se sigue, se sigue. Profe, ¿esto de la Junta Reguladora va a estar en la prueba? Sí, sí, porque aparte está en el libro, la Junta Reguladora. Ah, bueno. Sí, 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 yo lo voy a poner a eso. Y en especial el ¿Lo concepto de... considero como una medida? Sí, O... de la Argentina. Ah, listo.
Lo mismo que el control de cambio, lo mismo que la creación del Banco Central, bueno, etcétera. Entonces, esta idea de precio mínimo, ¿por qué es precio mínimo? Porque es lo mínimo que se le paga a un productor. Menos de eso no se le va a pagar. Y entonces, justamente este precio mínimo que se establece por encima del valor de mercado, hace que el productor le convenga producir. Vamos de vuelta, no será millonario, es cierto, pero por lo menos sigue girando la rueda. ¿Se entiende hasta acá? Bien. ¿Alguna otra pregunta más que tengan para hacerme, mis chiquitos? Yo no, profe. Bien. Chiquitos, presten mucha atención a estas palabras claves que son centrales para la evaluación. ¿Estamos? Estén atentos que yo les voy a publicar la fecha para cuándo va a ser. Bueno, Yo tengo una pregunta. Sí, dale. No entendí muy bien esto lo de la junta reguladora. No. Claro, porque vos estabas yéndote y viniendo. Bueno, Sí, perdón. la junta reguladora es esto, se crearon en el contexto de la crisis. Es decir, el contexto de la crisis lo que generó es que el precio internacional de las materias primas en general cayeran mucho. Entre ellas cuero, carnes y lana. Que era justamente lo mismo que cereales, etc. Que era el resultado de la crisis. Esto al productor no le conviene. Y porque tiene, a ver, entre los costos que tiene para producir, es decir, para sembrar y después para cosechar, los costos hacía que o saliera igualado con lo que le pagaban el valor mercado o saliera inclusive hasta perdiendo. ¿Me seguís hasta acá, Sereno? Sí, sí. Entonces al productor no le interesaba producir. ¿Por qué? ¿Para qué voy a producir si corro el riesgo encima de perderlo? Que si me va todo bien, me van a pagar y voy a quedar hecho. No voy a tener ganancia. Claro. No le generaba ganancia. No, si no te o la ganancia que te podía llegar a generar no valía la pena. No valía la pena. Entonces, justamente acá tiene que ver un análisis muy simple del productor y si no te conviene no lo hace. Es así de sencillo. No lo hace por amor al arte. No es que lo hace porque está buscando, no sé, alimentar a los niños del mundo. No, mentira. Cualquier productor del planeta lo hace para ganar plata. ¿Qué es lo que está haciendo cualquier persona? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo en este preciso momento? Yo lo hago porque es mi trabajo y porque gano dinero en consecuencia. La Junta Reguladora vino justamente a frenar esta situación de posible parálisis de la producción. ¿Está? Entonces, ¿qué ofrecía la Junta Reguladora? Bueno, a vos el mercado te va a pagar esto. Y prácticamente vas a cubrir los costos y no te incentiva a producir. Bueno, yo te voy a pagar un poco más de lo que te paga el mercado. Claro. ¿Esta diferencia quién la pone? ¿Quién pone esta diferencia? Muy simple, el Estado lo pone. Es así de simple, de ahí sale del dinero. ¿Está? ¿Qué hacía? El Estado le compraba la producción y obviamente que el Estado inmediatamente salía y la revendía. Pero la vendía al valor mercado. ¿Perdía plata? Obviamente que perdía plata el Estado, pero no importa porque la recupera por otro lado esa plata. ¿Se entiende? Y de paso ayudan a estabilizarse a todos los productores. Claro, y evita justamente que el problema, que ya es grave, se transforme en un problema mucho más grave todavía. Claro. Entonces, esa era la idea, ¿se entiende? Ese era el concepto. Sí, sí. La Junta Reguladora funcionó durante mucho tiempo y ayudó a muchos productores. Esa es la realidad. Vamos de vuelta. ¿Fue lo ideal? ¿Fue lo mejor? No fue lo ideal, no fue lo mejor. Pero es lo que se pudo hacer en aquel periodo. Bien. ¿Algo más, Sereno? No, está bien ahí. ¿Quedó seguro? Sí, ya tomé apunte. Perfecto. Bueno, chiquitos, acá cortamos nomás, entonces. Dale. Que les vaya bien y estén atentos a el tema de la evaluación esta. ¿Estamos? Bien. Bueno. Saludos. Listo. Chao, chao.